Hola, ¿cómo les va a todos? Este es un nuevo episodio del podcast Conversaciones Socioambientales. Este es un episodio muy especial, lo tenemos de invitado a Carlos Taibo, que es un gran referente de movimiento por el decrecimiento. Le voy a pasar la palabra a Gabriel para que haga una breve presentación de nuestro invitado. Bueno, un gusto tenerlo a Carlos. Carlos Taibo nació en Madrid, es anarquista, ha sido profesor de ciencias políticas y autor de numerosos libros. Varios sobre decrecimiento, también un libro que se leyó mucho en Argentina que es Colapso, y también libros de historia de la Unión Soviética, sobre la desintegración de Yugoslavia, sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, numerosos libros. Em, Y bueno, nosotros íbamos a conversar principalmente sobre decrecimiento y lo que entendemos por transición ecosocial. Bárbaro. Bueno, vamos a ir alternándonos las preguntas, Gabriel y yo. Bueno, bienvenido, Carlos. Eh, la primera pregunta que te quiero hacer es, eh, ya estando, no te vamos a pedir que expliques el colapso, todo, sino haciendo de cuenta que ya estamos todas las personas, o por lo menos una masa crítica de la población, convencida de que estamos en colapso, que se está viniendo el colapso, ¿no? Y de la necesidad de una transición ecosocial fuera del capitalismo. Eh, ¿Qué pensás con todo lo que sabes ahora, ¿no? Que deberíamos estar haciendo, ¿no? Las personas, los colectivos, las poblaciones. Bueno, pues entiendo que deberíamos, por encima de cualquier otra circunstancia, organizarnos. Creo que la tarea de difusión de información, aunque precaria, ha ido progresando, pero en cambio la construcción de organizaciones alternativas es más bien liviana. Hace un año publiqué en España una antología de un pensador anarquista alemán, Gustav Landauer, asesinado en 1919 al calor de la llamada Revolución de los Consejos de Múnich. Hay dos ideas de Landauer que me parece que tienen mucho que ver con la pregunta que planteas. La primera subraya que pese a las apariencias, debajo de la hierba, está la lógica de la comunidad solidaria y que un trabajo muy honroso y también dificultoso, claro, consiste en conseguir que esa comunidad emerja. La segunda, estrechamente relacionada con la anterior, sugiere que tenemos que empezar a construir una sociedad paralela que haga inútil la lógica del capitalismo y la lógica del Estado. Yo he dicho muchas veces que en el momento presente tenemos que partir de la presunción de que un colapso general es probablemente inevitable, de tal manera que tenemos que empezar a construir ya los rasgos de la sociedad poscolapsista. Al respecto, muchas veces he mencionado el título de un libro moderadamente humorístico, el título, no el libro, de un norteamericano llamado John Michael Greer. En una eventual traducción castellana, ese título rezaría Colapse ahora y evite aglomeraciones. La tesis principal de Greer viene a decir, si inexorablemente vamos a colapsar, ¿no será lo más inteligente que empecemos a construir ya los rasgos de la sociedad poscolapsista, ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas, ahora que todavía contamos con materias primas en cantidades razonablemente importantes, desde el recordatorio de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado tuvieron consecuencias saludables en lo que respecta a reruralización, a desjerarquización y autonomía local, y en fin, desde la intuición de que el colapso puede borrar de un plumazo muchos de los problemas que hoy nos acosan en lo que respecta a la propiedad privada y a la deuda. Eh, Carlos, quería hacerte una pregunta vinculada a cómo se podría vivir mejor con con una orientación hacia el decrecimiento, que lo has presentado en algunos de tus textos, y que eso me parece muy importante, ¿no? Ir por lo positivo, no presentar el colapso como una degradación total de las condiciones de vida, sino ver los aspectos en que podríamos mejorar. Acabo de mencionar dos. Cuando escribí Colapso en 2016,
decidí incluir un capítulo dedicado a estudiar colapsos registrados en el pasado. Y cuando tomé contacto con la bibliografía especializada, descubrí con sorpresa, sorpresa poco agradable, que a los ojos de la mayoría de los historiadores que defienden el sistema que padecemos, esos colapsos habían tenido muchas veces tres consecuencias a las que atribuían un carácter negativo: la ruralización, la desjerarquización y las ganancias en materia de autonomía local. Lo acabo de decir. A mí me parece que esas tres consecuencias invitan a extraer el efecto contrario. Son elementos saludables de recuperación de la comunidad solidaria en un escenario como el que creo que tenemos que construir al calor de la sociedad poscolapsista. Naturalmente que levantar esos elementos no es tarea sencilla. Lo que me limito a sugerir es que probablemente, y no sin paradoja, el colapso nos va a ayudar en esa tarea en la medida en que va a generar un conjunto de necesidades objetivas que probablemente van a suscitar un apoyo social. Más allá de lo anterior, sabéis a buen seguro que cuando yo me ocupo de estas materias, aparte de sugerir que tenemos que recuperar la lógica de la autogestión, del apoyo mutuo, de la acción directa, hay que desplegar lo que supone media docena de verbos: de crecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar, descomplejizar y últimamente agrego, supongo que por razones obvias, el verbo desmilitarizar. Creo que configuran un programa tan ambicioso como difícil de satisfacer. Carlos, a ver, expandiendo un poco en la última, la pregunta anterior, ¿qué tipo de organizaciones te parece que deberíamos estar construyendo, a cuáles deberíamos darle prioridades? ¿Cambia la sugerencia que harías si se vive en una ciudad grande, ciudad mediana, pueblo? Agrego algo de lo que decís vos, Danilo, está vinculado, en la misma pregunta. Un autor que leímos bastante también es Murray Bookchin, que sabemos que lo conocés, y él da bastantes indicios, ¿no? De la parte organizativa, también para incluir, ¿no? ¿Qué pensás sobre sus propuestas en torno a rehacer la sociedad que plantea Bookchin? Bueno, empiezo por el final. Creo que Murray Bookchin es en efecto un pensador que ha contribuido a fundir la gran corriente de la ecología social con el mundo libertario, y en este sentido su colaboración es inestimable. Subrayo, aunque me parece que está de más, que utilizo el adjetivo libertaria a la antigua, no como lo emplean algunos gobernantes en algún país de América Latina. Lo que ocurre es que algunas de las formulaciones de Bookchin en lo que afecta, por ejemplo, a la tecnología, me resultan un poco ajenas. Yo creo que Bookchin en muchos de sus textos mostró una idealización visible de las dimensiones liberadoras de la tecnología, y en ese sentido su rival dialéctico durante años, John Searson, aunque es un pensador desmesurado, me resulta más interesante. ¿Cuáles son algunos de los elementos de esa organización? Yo he dicho muchas veces que los abuelos y las abuelas anarquistas y anarcosindicalistas en la España anterior a la Guerra Civil empleaban con profusión un término, propaganda por el hecho, que me parece interesante. ¿Qué entiendo yo que nos estaban diciendo? Nos estaban diciendo: está bien organizar conferencias, publicar libros y revistas, convocar manifestaciones y concentraciones, pero lo más interesante que podemos hacer consiste en intentar llevar a la práctica de la realidad económica y social nuestras ideas, en demostrar que es posible hacer las cosas de manera diferente. Me interesa esta dimensión de aquello que se ve, se capta inmediatamente. No precisamos de la intermediación de los medios de incomunicación. Un segundo elemento importante asume la forma de una discusión muy compleja sobre el papel de los sindicatos en todo esto. En España, el anarcosindicalismo sigue conservando cierta fuerza, algo que no ha ocurrido, infelizmente, en el conjunto de los países de América Latina. Pero yo sospecho que muchas veces el propio anarcosindicalismo es víctima de un elemento central de la lógica sindical, que es una obsesión abusiva por el salario y por el empleo, que deja
en la trastienda elementos importantes como los relativos a la ecología, a las mujeres, a las poblaciones migrantes, a los habitantes de los países del sur. Esto no significa que yo esté sosteniendo que hay que tirar por la borda el discurso sindical. Estoy diciendo que hay que recuperar muchos elementos de sindicalismo de combate que infelizmente con el paso de las décadas han ido haciéndose valer cada vez menos. En fin, planteáis una discusión sobre las ciudades y el campo. Yo en los últimos años he puesto mucho acento en la necesidad de recampesinizar nuestras sociedades. Entiendo, claro, que estos debates tienen un perfil diferente en el norte rico y en el sur empobrecido, pero me parece que en términos generales debemos certificar que buena parte de la vida rural que existía con fortaleza hace 40, 50 o 70 años ha ido muriendo y que esto es un desastre en términos de consideración de nuestros deberes en relación con el colapso. Ojo, no estoy diciendo en modo alguno que hay que abandonar las ciudades. En este terreno la propuesta de Bookchin es singularmente interesante. Creo que en las ciudades, al menos en las grandes, hay que proceder ciertamente a una reducción de la población. Hay que incentivar fórmulas de ruralización de las propias ciudades. A principios del siglo XX, según una estimación, el 90% de las verduras que se consumían en la ciudad de París procedían de la propia ciudad de París o de su entorno más inmediato. ¿Cuál es el porcentaje de las verduras que se consumen hoy en las grandes ciudades que llega del entorno más inmediato? Un 1%, por utilizar un guarismo. Hay que proceder también a difuminar el límite que hoy a menudo es muy radical entre el medio urbano y el medio rural. Hay que descentralizar, y aquí aparece de nuevo Bookchin, la vida de las ciudades, privilegiando la actividad, la vitalidad de los barrios y, en fin, y muy probablemente hay que proceder a una colectivización activa de aquellos complejos industriales que inevitablemente seguirán existiendo. Por eso me interesa subrayar que, aunque un elemento central de la propuesta que yo defiendo consiste en recampesinizar nuestras sociedades, en modo alguno podemos dejar a su suerte las ciudades, tanto más cuanto que aportan buena parte de la población en la mayoría de los países. Bueno, te quería consultar qué rol podría cumplir aquí, ¿no? La agricultura urbana y también qué medidas, ¿no? se puede pensar para desurbanizar sin que sea algo que venga desde arriba, ¿no? Que no sea algo estatal, forzado, sino que se pueda impulsar desde abajo, ¿no? ¿Cómo se puede fomentar? Por ejemplo, lo que se me ocurre a mí, porque es un problema creo común entre Argentina y España, es que muchos pueblos rurales han quedado vacíos. Los jóvenes se mudan a las grandes ciudades, abandonan el pueblo, y los pueblos quedan vaciados. Esto pasa mucho también en Argentina. Y sé que en España es un problema bastante grave. ¿Cómo se podría, ¿no? revertir? ¿Cómo pensás? No es una tarea sencilla. A ver, yo he dicho muchas veces que hoy vamos a suponer que podemos elegir entre vivir en las ciudades o hacerlo en el campo. Intuyo, sin embargo, que en el escenario de un probable colapso, esta posibilidad de elección se va a reducir sensiblemente. Muchas personas descubrirán que sus únicos horizontes de futuro moderadamente creíbles proceden del mundo rural. Esto lo hemos visto en muchos momentos de la historia. Yo recuerdo que hace años acudí en Valencia a conocer el pueblo de mi abuela y le pregunté a mi madre si había ido muchas veces al pueblo de mi abuela. Me dijo muchas, pero hace poco. Y me dijo, no hace tanto. ¿Cuándo estuviste por última vez? En 1942. ¿Por qué iban en 1942 a los pueblos después de la Guerra Civil Española? Porque en las ciudades no había nada que comer. En los pueblos, mal que bien, estaban los productos de las huertas, ¿no? Esto me importa subrayarlo. Probablemente esta capacidad de elección que hoy supongo que tenemos va a menguar sensiblemente con el paso del tiempo. El problema de fondo, entiendo yo, que es lo que llevamos dentro de la cabeza. Nuestras cabezas están claramente corroídas por la lógica del capital y de sus intereses, por la competitividad, por la productividad, por el designio de acrecentar nuestros niveles de consumo. Y admito que salir de esto no es tarea sencilla.
Dicho sea de paso, una tesis que he defendido muchas veces es que sospecho que esa tarea de salir de eso es más sencilla en los países del sur que en los del norte. ¿Por qué? Porque en muchos ámbitos de los países del sur perviven culturas precapitalistas que resisten como gato panza arriba frente a las intrusiones del capital. Esas culturas en el norte rico se han ido desvaneciendo en la nada. En España muy probablemente existía una cultura precapitalista sólida hace 80 años. Pues yo he dicho muchas veces que el hechizo que todavía hoy sigue provocando el movimiento anarquista español anterior a la Guerra Civil, algo le debe al hecho de que la mayoría de sus integrantes procedían del mundo rural o eran hijos o nietos de gentes originarias del mundo rural, con lo cual conservaban en su cabeza muchos hábitos de trabajo colectivo y de apoyo mutuo solidario que hoy, infelizmente, en las sociedades ricas del norte, o han desaparecido por completo o llegan de manera muy llamativa a través de inmigrantes procedentes de los países del sur que, pese al trasiego de los desplazamientos, pese a la pobreza, conservan buena parte de esos hábitos. Bueno, el escenario, en fin, del colapso puede provocar cambios radicales con respecto a esto, y quiero subrayar de nuevo que no todos serán negativos. Muchas veces he dicho que una recomendación creo que razonable en el momento presente es la que nos invita a ponernos de vez en cuando las gafas del colapso, a sopesar qué consecuencias puede tener el colapso en términos de nuestra vida cotidiana, en las ciudades, por ejemplo, o en términos de las grandes tesituras planetarias. Probablemente entonces descubriríamos que muchos de los conceptos que tenemos claramente anclados en la cabeza empiezan a desvanecerse. Yo soy gallego de Galicia, y en Galicia siempre entendimos que la gran tragedia de la vida económica del país era el minifundio, el hecho de que la propiedad de la tierra estuviese tan compartimentada que las explotaciones no eran viables. Vaya por donde en el escenario del colapso el minifundio se convierte, sin embargo, en una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque es la antítesis del monocultivo. Quien tiene una pequeña parcela coloca allí patatas, tomate, remolacha, repollo, algo que configura un escenario mucho más asequible que el derivado del monocultivo. Ojo, no estoy defendiendo ontológicamente el minifundio. Estoy poniendo este ejemplo para subrayar que determinados elementos de la vida que hoy nos resulta difícil entender en clave distinta, igual van a experimentar en nuestra percepción cambios radicales. Don Carlos, a ver, también continuando con la misma línea de preguntas, a ver, te pongo un ejemplo particular. Bueno, yo vivo en una ciudad mediana de menos de 100.000 habitantes, muy cercana a una metrópolis así de 1 millón de habitantes. En nuestra ciudad, como habías dicho vos, se debe producir a lo sumo el 1% del alimento que se consume, ¿no? Es una ciudad turística. La principal industria es el turismo y después de cerca la construcción. No tenemos un sector agroecológico. Eh, al- yo puedo tener a veces alguna producción de hortícola una vez al año o 2 veces al año de algunos productos. Eh, y yo trabajo con la computadora hago teletrabajo desde casa. Ese es mi principal fuente de ingreso, ¿no? La gente que está en una situación parecida a la mía, ¿qué tipo de transición debería hacer que sea coherente con esta nueva vida que tenemos que ir construyendo, ¿no? Una nueva vida que cuando venga el colapso va a estar adaptada o más o menos adaptada también a una cuestión de mayor comunidad, ¿no? Hace unos años publiqué un libro titulado Iberia vaciada, que toma como núcleo de reflexión los problemas de las partes del territorio de la península ibérica en las cuales la población ha ido reduciéndose de tal manera que al mismo tiempo se envejecía y las posibilidades de sacar adelante estas superficies eran muy escasas. Cuando me lancé a escribir el capítulo propositivo, creo que me serví de cuatro grandes elementos. El primero
es la necesidad de recuperar la autosuficiencia que muchos de estos territorios mostraron en el pasado y que visiblemente han perdido con el paso del tiempo. En este terreno, mencionar la palabra monocultivo me parece que es decisivo. En el caso particular de la Argentina, creo que las circunstancias están lastradas por ese elemento. Un segundo aspecto importante consiste en recuperar sabidurías populares que en muchos casos se han ido perdiendo. Las poblaciones campesinas van desapareciendo de tal manera que aquello que marcó poderosamente la deriva de esos territorios se ha ido perdiendo también. No sé si soy demasiado optimista cuando hablo de la necesidad de recuperar sabidurías populares porque probablemente ya se han perdido en muchos escenarios. Entiendo que esto es más claro en los países ricos del norte que en los del sur. Un tercer elemento que afecta a una circunstancia española y portuguesa, pero que creo que tiene refrendos en otras partes del planeta, es otra recuperación, la que afecta a lo que aquí en muchos casos llamados concejos abiertos. Determinadas estructuras democráticas de base que hunden sus raíces en la lejana Edad Media y que revelan la voluntad de gestionar colectivamente muchos de los recursos en lo que respecta, por ejemplo, al agua o a los bosques. En España y en Portugal esas instancias existen, pero las más de las veces tienen una vida mortecina. Se trataría de revitalizarlas. En fin, un elemento más consiste en recuperar los llamados bienes comunales, aquel tipo de espacios que son propiedad común, aunque muchas veces estén, no lo olvidemos, en manos de las grandes empresas que han ido moviendo sus tentáculos para controlarlos. Y por detrás de todo lo anterior, lo que tiene que haber es una recuperación de una agricultura ecológica, de la agroecología, de una agricultura que no solo en sus formas de producción revele la irrupción de formas diferentes, sino que también conteste la lógica general del capital en todos los ámbitos imaginables. Creo que en ese orden de cosas, una ciudad como la que intuyo que es la tuya, acabaría por mostrar una vitalidad diferente que implicaría que la que entiendo que es una dependencia abusiva con respecto al turismo, deje de marcar visiblemente su derrotero. Entiendo que en muchas ciudades europeas, sin embargo, este proceso ya es difícil de corregir, porque me temo que la turistificación ha avanzado de tal manera que esas ciudades, inevitablemente en el escenario del colapso, tendrán que buscar urgentemente fórmulas como las que acabo de mencionar sin posibilidad de encontrarlas. Por eso, poner un freno ya a las demandas de la industria turística me parece que es una urgencia en el momento presente. Carlos, que quería comentarte que a nosotros nos gusta mucho que tu propuesta está vinculada al anarquismo, ¿no? Por lo tanto, no es estatista. Sin embargo, en la Argentina, gran parte del movimiento ambientalista, incluso los ecologistas, están poniendo confianza en que a través del Estado tiene que ser el motor de una transición ecosocial. Es una de las críticas que nosotros hacemos a otros compañeros de aquí, eh, que en general están alineados con un proyecto de desarrollo donde el Estado es el protagonista, eh, donde tiene que ser el guía, ¿no? La planificación por el lado del Estado-Nación. ¿Cómo pensás vos que se puede empezar a discutir con ese enfoque que también está muy presente en Europa, ¿no? La idea de los pactos verdes, donde el Estado tendría un rol clave. Bueno, yo parto de la certeza, en este caso no anarquista, sino marxiana, de que el Estado es un aparato al servicio de la clase dominante. Y olvidar esto es equivocarse en el diagnóstico. La clase dominante utiliza determinadas herramientas y una de ellas, muy poderosa, es el Estado, o al menos lo es en su dimensión represivo, militar, autoritaria. En estas condiciones, imaginar que de esa institución va a surgir un orden nuevo, más justo, socialmente más comprometido, ecológicamente más serio, me parece que es enunciar una superstición.
Debo, de todas maneras, medio corregir algo de lo que has dicho. Yo soy más bien un libertario que un anarquista. Ya sé de nuevo que esta distinción en el caso argentino aparece hoy muy oscurecida por las presuntas opciones ideológicas del presidente Milei. Bueno, me explico. Entenderé, sé que fuerza un poco la realidad, que un anarquista es alguien que ha leído a Bakunin, a Kropotkin y a Malatesta y se adhiere a las ideas correspondientes en materia de autogestión, de apoyo mutuo o de acción directa. Son lecturas muy recomendables, pero a mí me interesa más escarbar en el significado que atribuyo al segundo adjetivo, libertario, que habla de gentes que, habiendo leído o no a Bakunin, a Kropotkin y a Malatesta, en su vida cotidiana espontáneamente reflejan un compromiso con la causa de la autogestión, del apoyo mutuo, de la acción directa. Yo creo que en el planeta contemporáneo hay una genuina ebullición de iniciativas libertarias en el sentido que acabo de definir, algo que me parece que es particularmente saludable y que nos invita a alejarnos un poco de los pruritos ideológicos vinculados con el anarquismo que invitan a establecer gentes que están dentro y gentes que están fuera. Yo he dicho antes, cuando invocaba a un anarquista Landauer, que tenemos que buscar lo que hay por debajo de la hierba. Creo que los anarquistas tenemos que aprender mucho de la gente común y dejar de mirar desde encima a esas personas que supuestamente no tienen la lucidez suficiente. Sabéis a buen seguro que hace algo más de un mes en Valencia se produjeron inundaciones extremadamente delicadas. Bueno, tuvimos la oportunidad de comprobar de nuevo esto. La gente común estaba muy por encima de las instituciones estatales, de los aparatos burocráticos, de las Fuerzas Armadas, y de manera solidaria se lanzó a la tarea de socorrer a las víctimas de las inundaciones y levantar el escenario. Muchas veces he recomendado, por cierto, en los últimos meses, la lectura de un libro de una ensayista norteamericana llamada Rebecca Solnit. En sustancia es un estudio de cómo los integrantes de las clases populares reaccionan en escenarios de catástrofe. Solnit concluye que reaccionan con alegría, con eficacia y con solidaridad, a diferencia de lo que suele ocurrir con los miembros de las clases pudientes y con los aparatos de poder que se hallan a su servicio. Bien. Ahí, bueno, quería este, expandir en base a unas cosas que dijiste de pues, muchas de las cosas que dijiste en respuesta a la pregunta anterior que yo te había hecho, me dio la impresión que era más posible realizarlas si uno tiene, por ejemplo, el control del municipio o, o si existe, si existiera, por ejemplo, en la ciudad, un poder popular basado en la democracia directa, ¿no? Que es capaz de establecer como política pública algo que él decida, ¿no? Teniendo, ¿no? Consentimiento del Estado municipal oficial, ¿no? Eh, yo entiendo que si llegáramos a esa situación, tanto, no sé, a un gobierno municipal libertario o bueno, o a este poder basado en la democracia directa de los vecinos, una de las primeras cosas sería un plan de desarrollo agroalimentario, ¿no? De producir localmente la comida suficiente para sobrevivir, ¿no? Y para que no haya, para tener soberanía alimentaria justamente, ¿no? Y no tener dependencia de las cadenas de distribución que inevitablemente van a colapsar. Aparte de los beneficios de cultivar sin agrotóxicos, ¿no? Y los beneficios sociales de emplear mucha más gente, de emplear mucha más mano de obra, ¿no? Que la agricultura convencional, que además la agricultura convencional favorece la concentración de muchísimas hectáreas en pocas personas. No sé si estás de acuerdo con que esa sería la primera, o por lo menos una de las primeras medidas, ¿no? En ese escenario.
Probablemente soy víctima de mis preconceptos ideológicos. Yo entiendo que cualquier espacio ganado por la autogestión es un espacio perdido por las instituciones y viceversa. Este proyecto que tú has retratado de manera muy correcta, entiendo que es un proyecto realizable a través de la autogestión desde abajo sin necesidad de recurrir a gobiernos municipales. En cualquier caso, aquí hay una dimensión de la discusión que tiene que ver con el tamaño de las comunidades políticas. Lo que tú acabas de defender creo que es entendible cuando una comunidad política tiene 400 habitantes. Resulta mucho más difícil digerirlo cuando tiene 200.000 o 20 millones, ¿no? Esta, de todas maneras, es una discusión que tiene fuerza en el mundo anarquista libertario. John Searson, el principal teórico del anarcoprimitivismo, a quien antes mencioné, sostiene que para que en una comunidad política se pueda ejercer la democracia directa, esa comunidad no puede tener más de 100 habitantes. Esto, claro, nos sitúa en un escenario en los hechos impracticable. Un profesor griego que ha trabajado muchos años en el Reino Unido, Takis Fotopoulos, sostiene que ese límite, el umbral, es de 30.000 habitantes. Esto es más digerible. Guarda relación con el tamaño de muchos pueblos o con el tamaño de muchos barrios en las ciudades. De todas formas, tengo que reconocer que la propuesta que tú haces, volcada en pequeñas comunidades, es perfectamente imaginable. De todas maneras, siempre que hablo de estas cosas, me viene a la cabeza la idea de que el concepto de soberanía alimentaria no puede ser una fórmula que nos impida ejercer la solidaridad. Claro, si y una pequeña comunidad, o no tan pequeña, alcanza su plena soberanía alimentaria, tendrá que pensar en las deficiencias, en las carencias que afectan a otras comunidades que no están en condiciones de alcanzarla. Y la mayoría de las ciudades, me refiero al dato que manejé antes en relación con París, no parecen hoy en condiciones de alcanzar esa soberanía o de hacerlo de manera plena en un periodo breve, con lo cual habrá que mantener abierta la discusión sobre cómo el mundo rural debe asumir una actitud solidaria en relación con las ciudades, una actitud que debe merecer también, claro, contraprestaciones del otro lado. Eh, Nosotros, un concepto que hemos trabajado con Danilo, que la idea de ser polémico deliberadamente, es el concepto de cooptación, que seguro lo conoces bien por ser del ámbito de la ciencia política. Eh, y tratamos de señalar que hay peligros de cooptación también para el decrecimiento, ¿no? Anticipándonos de que hay un riesgo de que puede ser cooptado el movimiento decrecentista. ¿Vos observás que está ese riesgo, ¿no? Como ocurrió con otros movimientos de que haya una cooptación y un desvío de los fines que se defienden actualmente? Claro que existe ese riesgo. En realidad, ni siquiera cabe hablar de riesgo, es una realidad en muchos terrenos. Yo he dicho siempre que mi concepto de decrecimiento es orgullosamente anticapitalista. Lo digo de una manera diferente. He sostenido a menudo que cualquier contestación del capitalismo en el inicio del siglo XXI tiene que ser, por definición, autogestionaria, decrecentista, antipatriarcal e internacionalista. ¿Por qué? Porque si no reúne estos cuatro pilares, muy probablemente estará moviendo, sin desearlo, el carro del sistema que dice contestar. Por eso subrayo que cuando el decrecimiento no es anticapitalista, el riesgo de que eso que mencionas, de que la propuesta correspondiente sea absorbida por el sistema, está ahí. Y tenemos que reconocer que el sistema históricamente ha demostrado una formidable capacidad de absorción de propuestas que en inicio tenían un carácter alternativo solvente. Pongo un ejemplo que inmediatamente entenderéis, el del concepto de desarrollo sostenible. En origen parecía que remitía a una propuesta en virtud de la cual cada generación debía legar a la siguiente como poco el mismo capital natural que había heredado de la anterior. Bueno, hoy la palabra sostenible, el adjetivo correspondiente, ha perdido la mayor parte de esos rasgos. Todo el mundo dice defender un planeta sostenible, algo que nos invita a sospechar que las propuestas correspondientes no son precisamente aquellas que estaban muy probablemente en el origen de quienes idearon el concepto primigenio.
Lo que yo entiendo, justamente incluso relacionándolo con la pregunta de Gabriel, tanto como para impulsar toda la organización social que necesitamos para enfrentar y sobrevivir el colapso, como para evitar la cooptación, ¿no? El estatismo de distintos sectores del sistema, del capitalismo, necesitamos un movimiento libertario fuerte, ¿no? Como que un movimiento popular que quiera, de gente que quiera vivir en otra sociedad, libre. Eh, ¿Cómo ves el desarrollo de ese movimiento, el movimiento libertario, tanto en España y también si nos podés hablar de Francia, que nos han dicho que allá hay un desarrollo bastante interesante? Déjame que antes diga algo. Hace unos minutos defendí la necesidad de empezar a construir ya los rasgos de la sociedad postcolapsista. Y debo aclarar ahora que yo defiendo eso con colapso o sin él. Los rasgos de esa sociedad son los mismos, aunque ciertamente las condiciones de despliegue del proyecto correspondiente serán diferentes con colapso o sin él. Pero subrayo de nuevo, los rasgos de la sociedad que defiendo autogestionada son en sustancia los mismos. A ver, en España el progreso en la línea de estas materias es muy reducido. Es verdad que en los 10 o 15 últimos años se han ido abriendo espacios autónomos autogestionados y desmercantilizados en muchos lugares, pero yo tengo la impresión de que las agresiones que protagoniza el sistema van mucho más deprisa, con lo cual estamos cada vez más lejos de nuestros objetivos. Tengo, sin embargo, la impresión de que a medida que las señales anunciadoras del colapso sean cada vez más claras, y hay mucha gente que piensa con un argumento que merece ser escuchado que el colapso es esto que tenemos ya delante de los ojos, una parte significativa de la sociedad acabará por optar por respuestas de carácter colectivo asentadas en el apoyo mutuo solidario. Y lo he dicho mil veces, no lo hará en virtud de un criterio ideológico, por haber leído a Bakunin, a Kropotkin o a Marx, lo hará de resultas de la asunción biológica de que esas respuestas son mucho más eficientes que las que se asientan en el sálvese quien pueda. Me preguntas por Francia. En Francia opera desde hace 3 o 4 años un movimiento muy sugerente llamado Soulèvement de la Terre, sublevaciones o alzamientos de la tierra, que es un movimiento libertario clásico de acción directa que plantea una contestación frontal de lo que supone el capital y de lo que suponen sus agresiones medioambientales. Me equivocaría probablemente si dijese que es un movimiento masivo, pero no es un movimiento minoritario. Disfruta de un apoyo cierto entre buena parte de la población francesa, un apoyo cierto que creo que estamos en condiciones de valorar en virtud del temor que las instituciones muestran ante las acciones de este movimiento. Hace un par de años, los jueces, visiblemente presionados por las autoridades, intentaron ilegalizarlo. Y al final, las instancias superiores del sistema legal afirmaron que la ilegalización estaba fuera de lugar, con lo cual, por un lado, tenemos la certificación de que al poder le preocupa ese movimiento, un dato bien interesante, y por el otro, nos vemos en la obligación de refrendar que este tipo de iniciativas no son estériles. Naturalmente que evaluar cuál es el recorrido futuro de movimientos como este es una tarea difícil, pero yo tengo la impresión de que, aunque esto algo tenga de paradójico, el acercamiento al horizonte del colapso va a provocar cambios interesantes en la textura de la actitud de las propias poblaciones de los países ricos del norte. Te quería hacer una pregunta sobre, vinculada a tu visita a la Argentina, que se dio hace unos años, que recuerdo que visitaste varios espacios anarquistas. Es un poco, bueno, en la Argentina se dio un proceso luego de la crisis del 2001, donde floreció la autogestión, donde se dieron muchas iniciativas, creció más el movimiento libertario que el anarquista. El anarquista no tuvo una gran expansión, pero el movimiento libertario se extendió. Y se dio, bueno, ¿no? Que creo que posiblemente lo hayas conversado, una cooptación por parte del populismo progresista, de izquierda, que, que logró capturar gran parte de esas iniciativas, ¿no?
y alinearlas con un proyecto estatista y sacándole gran parte de su potencial. Em, y bueno, ¿cómo fue tu experiencia en tu visita por la Argentina? Debo confesaros que apenas tuve la oportunidad de tomar contacto con esas iniciativas. Si no mal recuerdo, yo fui invitado para acudir a un congreso de lo que voy a llamar arquitectura alternativa. Y es cierto que al mismo tiempo aproveché en Santa Fe, en Paraná y en Buenos Aires para visitar centros históricos del movimiento anarquista. Me pareció que el movimiento anarquista estaba muy debilitado, aunque desarrollase una actividad cultural muy meritoria, ¿no? Pero yo sigo pensando en que es más importante sopesar aquellas iniciativas que tienen que ver con la respuesta espontánea de la población ante las agresiones. Y creo que inicialmente, por ejemplo, el movimiento de piqueteros fue esto. Me habéis planteado hace un momento una discusión absolutamente legítima sobre en qué medida esas iniciativas pueden ser capturadas por la lógica del sistema. Y esto está a la orden del día, aunque yo no sé si el escenario argentino de estas horas dificulta que el sistema se interese por este tipo de iniciativas. Pero debo confesar que mi desconocimiento sobre lo que ocurre en la Argentina de estas horas es proverbial, así que a duras penas podría daros ningún consejo o formular ninguna idea interesante. Tendré que ir de nuevo por la Argentina Cuando cuando quieras. Oh, sí, Vos sería. visité Villa Carlos Paz. Villa Carlos Paz es una ciudad muy bonita donde vive Danilo. Sí, sí, le estamos comentando a Carlos. Bueno, a mí se me ocurre, bueno, te quiero decir algo un poco autorreferencial. Bueno, yo fui parte de ese movimiento de las asambleas populares que dijo Gabriel, ¿no? Esto en el 2001, entre el 2001, final del 2001 y 2004 más o menos, que ahí se autodisolvió mi asamblea vecinal, la de mi barrio. Bueno, viví primero el intento de cooptación bastante violento por parte de la izquierda leninista, ¿no? De aparatear, no sé si ese verbo existe allá, Mm, eh, aparatearon las asambleas y bueno, algunas las pudieron cooptar, otras las destruyeron lamentablemente, pero bueno, la mayoría sobrevivió y la izquierda se fue. Y después vinieron otro sector eh, que se apoyó en el rechazo a estas tácticas autoritarias del leninismo, pero eh, en los hechos provocó un inmovilismo, ¿no? Pues, se llamó a sí mismo autonomismo eh, y, y, por ejemplo, repudiaba las decisiones por mayoría. Todo tenía que ser por consenso. Entonces, de esa manera que pasaba, la gente con menos aguante para la rosca, como le llamamos acá, decía, bueno, terminaba subordinándose a lo que decidían los oradores más preparados o más insistentes, ¿no? Eh, y esa inmovilidad y esa falta de resultados, que yo creo que también fue un punto eh, a favor de la posterior cooptación del kirchnerismo, ¿no? Del peronismo kirchnerista que empezó por el 2003, ¿no? Ese populismo del que hablaba Gabriel. Entonces se pasó del que se vayan todos, que había sido la consigna de fundación de este movimiento, un repudio a toda la clase política, bueno, este gobierno no es el enemigo, no podemos quedarnos afuera de este movimiento popular, ¿no? Hay que hacer apoyo crítico. Ese fue el principio del fin para las asambleas. Y había un lema que era crecimiento con inclusión social, que pegó mucho, porque se Ah, empezó bueno, a sí, hablar el de nuevo, el de ese gobierno, sí, sí. como alternativa al Sí. neoliberalismo, ¿no? Una política con un Estado distribuidor, Está bien. extractivista, ¿no? Termino Porque la pregunta, Gabriel, termino la pregunta, porque sí. iba por otro lado. Eh, yo me quedé con toda esa experiencia, ¿no? Ese deseo de que el movimiento asambleario hubiera aguantado esa cooptación y se hubiera expandido, ¿no? Y escribí algo muy breve, ¿no? Basado en esa experiencia, en posteriores conversaciones que tuve, que bueno, imaginarme cómo sería una ciudad gobernada a través de asambleas vecinales. Vos anteriormente dijiste que Sersan había puesto el número máximo en la democracia directa en 100.
no en 100 personas. 100 personas podría ser, no sé, 4 manzanas de un barrio o algo así, que por ahí junta 100 vecinos en una asamblea. Después dijiste otro número eh, que era de 30.000. Ujú, Entonces yo el ejercicio de imaginación que hice es, me imaginé, bueno, asambleas vecinales que se van, que cada una manda un delegado a una instancia más grande, por ejemplo, a una instancia del barrio, ¿no? Y después la del barrio manda un delegado a una instancia de toda la ciudad o o de algo intermedio de la ciudad. No sé si esto es algo que vos lo ves posible, si lo ves replicado en algunos ejemplos históricos. ujú. Lo primero que tengo que decir es que al menos vosotros en Argentina tuvisteis la oportunidad de pelear por algo, porque aquí en el Norte Rico no hay nada homologable a ese movimiento de las asambleas que habéis invocado. O si lo ha habido, tenía por lo común una dimensión más ciudadanista que estrictamente laboral obrera. De tal manera que tener algo sobre lo que discutir no deja de ser un progreso, aunque el derrotero de ese algo no haya sido particularmente afortunado. Cuando te escuchaba formular al final la pregunta relativa a ese tipo de procesos de federación de asambleas, en realidad lo que me venía a la cabeza no era otra cosa que la Comuna de París de 1871. Esto es tan viejo como el mundo. Bueno, 150 años, no tan viejo como el mundo, pero es suficientemente viejo. Esto es lo que intentaron hacer los soviets al calor de las revoluciones rusas de 1905 y 1917. Esto es lo que en cierto sentido cobró cuerpo durante la Guerra Civil Española al amparo de las colectivizaciones registradas en el mundo rural y en el mundo urbano. Me interesa subrayar, de todas maneras, que esos delegados salidos de las asambleas eran gentes que estaban obligadas a expresar lo que surgía de la asamblea. Esto es, no eran personas que tuviesen una capacidad propia de decisión que les invitaba a defender esto o lo otro según unas u otras circunstancias. Y eran además personas permanentemente sometidas a la posibilidad de una revocación inmediata, ¿no? No creo que este sea un horizonte inimaginable. O si hay algún problema que pesa sobre él, es el que antes mencioné de lo que llevamos dentro de la cabeza. No estamos particularmente preparados para asumir ese ejercicio de democracia directa. Nos han enseñado sistemáticamente a delegar nuestras capacidades de decisión en otras personas que configuran aparatos separados que, como antes sugerí desde mi perspectiva, se hallan al final al servicio de la clase dominante, por muy buenas que puedan ser, agrego ahora, las intenciones de las personas protagonistas de los procesos correspondientes. Y yo te quería hacer una pregunta vinculado al ecofascismo, que también sacaste un libro muy interesante sobre el tema. Y hay un concepto que me parece interesante de Serge Latouche, que es pedagogía de la catástrofe, ¿no? Que el colapso sería, ¿no? Tendría ese rol de pedagogía de la catástrofe, o acercarnos a él, pero también lo puede tener el ecofascismo. Eh, ¿Cómo ves también esto con lo que se está dando en la coyuntura actual a nivel mundial, ¿no? Si estás viendo que crece el peligro del ecofascismo y si eso podría generar el efecto que es la pedagogía de la catástrofe, ¿no? Tomar conciencia de un urgente cambio de rumbo. Tengo la impresión de que esta discusión ha ido perdiendo fuelle. Hace 10 años, aquí en España, en los circuitos en los que yo me muevo, discutíamos mucho cómo teníamos que expresar esto del colapso. No fuera a ser que alimentásemos un miedo general que contribuyese a fortalecer opciones autoritarias, muy probablemente de corte ecofascista. Yo tengo la impresión de que quienes estamos en esto ya hemos llegado a la conclusión de que esa discusión, que es legítima, sin embargo, no puede conducir nunca a ocultar el riesgo de lo que tenemos ya delante de los ojos, porque sospecho que nos quedaríamos por detrás de lo que empieza a percibir la mayoría de la población. Hace un par de semanas en España se difundió un estudio realizado por el CIS, que es el Centro de Investigaciones Sociológicas,
el principal centro oficial de investigación sociológica y concluía que la mayoría abrumadora de los ciudadanos españoles ven el futuro con ojos muy negros. Estiman que en el planeta van a proliferar los conflictos bélicos, los problemas en lo que respecta al acceso a recursos, a materias primas, que el cambio climático va a ir a más. De tal manera que si en este momento quienes hemos llamado la atención sobre el riesgo de un colapso general del sistema nos echásemos para atrás por razones de comunicación, probablemente nos quedaríamos por detrás de lo que piensa una parte de la población. Otra cosa es que discutamos cómo hay que comunicar esto. Por ejemplo, el lema decrecentista, ¿podemos vivir mejor con menos? Yo creo que es muy eficiente. No estamos diciendo que vamos a ser menos felices en el escenario del colapso o en el escenario del decrecimiento. Estamos diciendo que si hacemos las cosas bien, probablemente dependeremos menos de los bienes materiales y más de los bienes relacionales, de aquellos bienes que guardan relación con nuestro vínculo con otras personas. Este tipo de planteamientos que sugiere, vuelvo a lo que dije antes, que no todas las consecuencias del colapso son negativas, me parece que es más eficiente que el horizonte de afirmar que las cosas van razonablemente bien y que basta con introducir algunos cambios menores en nuestra vida cotidiana o en las políticas públicas, porque los hechos demuestran que esos cambios menores a duras penas van a ser útiles en términos de lo que tenemos delante de los ojos. Bueno, estamos llegando al límite de tiempo que nos había pedido Carlos. Eh, Vos, Gabriel, tenés una pregunta más. Em, Me interesaba pensar sobre si ves que la propuesta de Bookchin de rehacer la sociedad, eh, hay un tema ahí que vos mencionaste que está interesante, que es el rol de la tecnología, ¿no? Nosotros hablamos del tecnooptimismo, pero ¿qué rol tendría que tener ahí ¿Mm? la tecnología? Porque a veces acusan, ¿no?, a los decrecentistas de ser anarcoprimitivistas anticivilización, que queremos volver a un estadio anterior, de que se los asocia con el primitivismo, ¿no? Que vos mismo dijiste que tiene un carácter desmesurado. ¿Qué pensás vos que puede... ¿Cómo habría que pensar el tema tecnológico? ¿No? Las energías renovables, el grado de desarrollo tecnológico que tenemos actualmente, ¿cómo podría ser conciliado con una sociedad orientada al decrecimiento? Es una cuestión compleja y yo, en modo alguno, soy un especialista en esta materia. Pero si se trata de manejar alguna intuición, ¿cuál es la primera? También aquí tenemos que ponernos las gafas del colapso para calibrar qué es lo que puede ocurrir. Hay mucha gente que piensa que toda la teoría del colapso parte de una certeza muy débil porque ignora que aparecerán tecnologías que nos permitirán resolver problemas que hoy se nos antojan inabordables. Bueno, un mero ejercicio de prudencia implica que tenemos que considerar la posibilidad de que esas tecnologías no aparezcan, o de que lleguen tarde, o de que lejos de resolver los problemas, como ha sucedido tantas veces, lo que hagan sea acrecentarlos. Yo he contado muchas veces que la pregunta más delicada que me han hecho en un acto público en mi vida fue en Vigo, en Galicia, en mi tierra, hace, qué sé yo, 10 años. Tomó la palabra un señor de cierta edad que había intuido que yo no era un tecno-optimista, sino más bien un tecnófobo, y me dijo, yo estoy aquí vivo gracias a una ultimísima tecnología quirúrgica que ha permitido acometer una operación que me ha permitido seguir viviendo. Tú estás en contra, Carlos, de esta tecnología. Imaginaos el perfil de la pregunta. Yo le dije, no estoy en contra siempre y cuando esa tecnología satisfaga tres requisitos. Entonces mencioné dos, el tercero me vino a la cabeza después. El primero de esos requisitos es sobre la condición social de la tecnología en cuestión. No vaya a ser que, como a menudo ocurre, esa tecnología esté a disposición del 5% de la población planetaria, en cuyo caso tendremos un problema obvio. El segundo requisito se refiere a la naturaleza ecológico-energética de la tecnología. No vaya a ser que el disfrute contemporáneo de la misma trabe las posibilidades de acceso
de los integrantes de las generaciones venideras. Y el tercer requisito, el que me vino a la cabeza después, planteaba una discusión política. No fuera a ser que esa tecnología en su despliegue exigiese mecanismos autoritarios, verticales, jerárquicos, al margen de cualquier tipo de control popular, en cuyo caso, de nuevo, tendríamos un problema. Pero si la tecnología en cuestión satisface razonablemente estas tres demandas, yo no tengo nada mayor que oponer. Bueno, Carlos, vamos a darle un cierre al episodio, como te habíamos prometido. Este, a mí lo que se me ocurre preguntarte es, ¿qué nos recomendarías que estudiemos o que o que nos enfoquemos en aprender? Hace unos minutos he recomendado un libro de Rebecca Solnit y a mí me parece que es una recomendación muy razonable en los tiempos que corren. Debo llamaros la atención, de todas formas, que en ese libro que recuerdo, que estudia cómo los integrantes de las clases populares reaccionan en escenarios de catástrofe, hay dos problemas importantes. Uno, esa respuesta eficiente, alegre y solidaria de los integrantes de las clases populares tiene mucho que ver con la existencia previa de una comunidad. Y cuando no hay comunidad, las cosas son bastante más dificultosas. Admito que hay un segundo problema, que asume la forma de una pregunta. Cuando la catástrofe va quedando atrás en el tiempo, no existirá un estímulo poderoso encaminado a reconstruir las viejas reglas del juego que nada tienen que ver con la alegría, con la eficacia y con la solidaridad. Bueno, pues este es un horizonte que debemos tomar en consideración. En este caso, de todas formas, prefiero echar mano de la ironía. El colapso está llamado a ser una catástrofe tan prolongada que probablemente este riesgo que acabo de mencionar no se va a hacer valer o no se va a hacer sentir con la misma intensidad. Pero ese libro me parece que es una recomendación muy adecuada. Al margen de lo anterior, yo creo que en los países ricos del norte tenemos que aprender mucho de muchas de las poblaciones radicadas en los países del sur, que conservan elementos de solidaridad, de cohesión social, de apoyo mutuo, que aquí infelizmente se han perdido. Este ejercicio de descolonización, que implica una suerte de colonización a la inversa, me parece que es una de las tareas pendientes que nos acosan a los habitantes de los países ricos del norte, una tarea más para la cual no estamos particularmente preparados. Algo cortito, Danilo, que está muy vinculado con lo que dijiste, Carlos. Se suele establecer como una especie de dicotomía donde el decrecimiento es para los países desarrollados y en los países subdesarrollados de la periferia del sur, el decrecimiento no sería la tarea. Bueno, con Danilo discrepábamos un poco porque consideramos que el decrecimiento tiene un camino o una serie de ideas y de herramientas para pensar cómo queremos que continúen las sociedades del sur, ¿no? Aunque haya hay un imperativo como que hay que desarrollar más las economías, tanto en Latinoamérica como en África. Em, Pensamos que se puede seguir una senda decrecentista desde ahora, ¿no? Esperar a crecer para después de crecer. No sé cómo ves vos eso así cortito para cerrar. Bueno, me parece un argumento respetable. Aún así, yo tengo claro desde el momento en que empecé a trabajar sobre decrecimiento que la teoría correspondiente estaba concebida para su aplicación en los países ricos. Tenía, en cualquier caso, consecuencias evidentes en los países pobres. Por ejemplo, lo que estamos diciendo es que los países ricos deben de crecer, no para pedir que los países pobres hagan lo mismo, pero sí para demandar que asuman formas de crecimiento que no sean meras repeticiones de lo que ya hemos hecho mal en los países ricos del norte. No solo eso, el principal pensador decrecentista que habéis mencionado antes, Serge Latouche, es una persona que ha trabajado muchos años sobre el África subsahariana. Yo recuerdo que una vez le pregunté si su teoría del decrecimiento no era en buena medida tributaria
de su experiencia personal en el África subsahariana y respondió inmediatamente que sí. Uno de los libros de Latouche sobre África está traducido al castellano, si no mal recuerdo, con el título La otra África. En un momento determinado dice, en Europa Occidental hay bastante gente que tiene mala conciencia en relación con África. ¿Por qué? Porque es sabedora de 5 siglos de expolio de la riqueza humana y material del continente por el hombre blanco del norte. Y esa mala conciencia a menudo se materializa en la idea de que tenemos que ayudar a los africanos. Latouche responde provocadoramente. ¿No será más inteligente que nos dejemos ayudar por los africanos? ¿En qué sentido? Muchas sociedades africanas en condiciones de penuria extrema han demostrado su capacidad para generar redes solidarias que han venido a resolver muchos de los problemas. Esa capacidad la hemos perdido llamativamente en los países ricos del norte opulento. De tal manera que si queremos ayudar a los africanos, probablemente lo mejor que podemos hacer es dejarlos tranquilos. Eran mucho más felices hace 5 siglos antes de la irrupción del hombre blanco del norte. En fin, vosotros sabéis que yo pienso que lo que aquí algunas personas llamamos de crecimiento encaja de manera muy fluida con muchas de las perspectivas de la filosofía del buen vivir originaria de muchas de las comunidades indígenas en los países del sur, no solo en América Latina, como tú bien sugerías, en África o en Asia. Ese ejercicio de aprender de quienes desde tiempo inmemorial han mantenido una relación fluida y civilizada con el medio natural, me parece, lo repito, que es una tarea interesante. Por eso, en fin, yo admito de buen grado que lo que dices es sensato. No sé de todas maneras si en el caso de los países del sur el término de crecimiento es el más afortunado, pero admito de buen grado que lo importantes no son las palabras, sino lo que hay por detrás de las palabras. Bueno, Carlos, cumplimos la promesa de cerrar. Te agradecemos muchísimo tu presencia, bueno, y toda tu obra, ¿no? Y tu compromiso. Así que, bueno, esperamos que tengas una feliz fiesta y un buen fin de año. Lo mismo para vosotros. Muchas Muchas gracias. gracias. Venga, Un abrazo a la gracias. distancia. Hasta la próxima. A E la próxima. igual que sea en Argentina, ¿eh? Ojalá, ojalá. Excelente. Venga.